de la necesidad de crecer de manera espiritual como miembros de la iglesia, pero también de manera personal. Así que, hermanos, ahí en el pasaje que leímos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, el tema, el crecimiento espiritual, se basa en el nuevo nacimiento. Les invito a orar. Padre que moras en los cielos, en esta mañana, Señor, una vez más a ti acudimos, Padre Santo, para rogarte, Señor, hables a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, que tu palabra, Señor, y tu Santo Espíritu redargullan en nuestras vidas, Señor, pero también, Señor, nos incite tu palabra, tu Santo Espíritu, Señor, a hacer un nuevo nacimiento, Señor, y un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros, Señor. Permite, pues, que tu palabra, Señor, nos ayude, Señor, y tu Santo Espíritu nos guíe en este crecimiento de nuestra vida en comunión contigo y en comunión con tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el amor de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Antes de iniciar con el pasaje bíblico, me hace pensar, hermanos, cuando aquel hombre, Nicodemo, que llegó de noche a Jesús, y este hombre, ¿verdad?, tenía una gran experiencia sobre la palabra de Dios y sobre la aplicación de la ley de Dios. Era un hombre muy docto, muy conocedor de la palabra de Dios, pues ellos se dedicaban, ¿a qué se dedicaban? A estudiarla, a enseñarla y a que la iglesia o el pueblo de este tiempo viviera bajo la ley de Dios, supuestamente, ¿no? Pero él no tenía una satisfacción, no había paz, no había tranquilidad con todo lo que él estaba haciendo. Y tuvo la necesidad, hermanos, de acercarse a Jesús. Dios le concedió la oportunidad de acercarse a él, y entonces inicia este diálogo y llega el punto en el que el Señor le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, para poder encontrar sentido a su vida religiosa o a su vida cotidiana, hermanos, tuvo que acudir a Jesucristo. Y después de eso, por fe creemos, porque ya no se dice más de Nicodemo, creemos que él encontró, ¿verdad?, el rumbo, el camino, el verdadero propósito por el cual Dios le llama en esta ocasión. Quizás muchos de nosotros, hermanos, estemos viviendo esta situación. Con el paso de los años, a lo mejor nos hemos vuelto religiosos, ¿sí? Y estamos aquí continuamente en el templo y hacemos lo que hacemos domingo con domingo o entre semana, pero posiblemente a lo mejor no tengamos esa satisfacción, ¿sí?, como dicen algunos hermanos, esa llenura, ¿sí?, o esa paz o ese gozo que el Señor da a sus hijos. Y si eso está sucediendo en nuestras vidas, entonces, hermanos, es necesario, hermanos, acudir a Jesucristo. ¿Para qué? Para que a través de Jesucristo nosotros podamos encontrar otra vez el camino. Implica entonces, hermanos, lo que el Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Y entonces, hermanos, el pasaje del Evangelio de Juan en su capítulo 1 me encanta, hermanos, porque el escritor aborda desde el principio de
desde antes de la existencia del hombre, aborda quién es Jesucristo, quién es Dios, con la idea de probar quién es Jesucristo en nuestras vidas. Y ven, hermanos, voy a hablar de manera contextual ahí en cuanto al pasaje bíblico. Dice el verso 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelante va a decir que Dios estuvo en la tierra. Y fíjense ustedes, hermanos, qué tan privilegiado fue la raza humana, ¿sí?, o la humanidad, que desde antes de la fundación del mundo, Dios había dispuesto morar entre los seres humanos, entre nosotros. Y podemos decir que es un privilegio porque pudieron, por lo menos aquella gente de su época en el que Jesucristo caminó en la tierra, pudieron conocerle físicamente al Señor Jesús. Físicamente, pero también pudieron constatar con sus ojos la veracidad del poder, de la gloria, de todo lo que nuestro Señor Jesucristo representa para nosotros. Pero quizás muchos de nosotros pensamos, bueno, ya el Señor Jesús se fue, y creemos que nosotros estamos solos. Y analizando este pasaje bíblico, realmente Dios no se ha ido de entre nosotros. El Señor Jesucristo en algún momento le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Me voy pues, pero les enviaré, dice, otro consolador. Así que la labor de Jesucristo en la tierra, hermanos, es consolar a aquellos que vienen a Él en busca de ayuda. Y cuando estuvo en la tierra, nuestro Señor Jesucristo, eso fue lo que hizo. Consolar de muchas maneras lo hizo el Señor, ¿sí? Pero en nuestro contexto en que ahora vivimos, nuestro Señor sigue haciendo esa labor hasta a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para hallar consuelo a nuestras almas afligidas? Como seguramente Nicodemo la tenía. Simple y sencillamente tenemos que acudir a Dios, al Señor. Entonces, el ser humano tiene el privilegio de que Dios ha estado siempre con la humanidad. Desde la creación de la tierra, del universo, del hombre mismo, hasta el final y después de la presencia de Dios ha estado siempre y estará con la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en cambio? Dice el verso 4. Vean ustedes, queremos vida, queremos paz, queremos gozo. ¿Qué dice el verso 4? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Notan ustedes? Ahora, ¿por qué vivimos a veces en oscuridad? ¿O por qué no le encontramos sentido a nuestra comunión, o a nuestros cultos, o a nuestra adoración, o a nuestra propia vida? ¿Por qué no le encontramos sentido a esto? Es sencillo, porque nosotros no queremos acercarnos al Señor. El Señor ha dicho en su palabra que Él tiene los brazos abiertos, ¿verdad? Y Él está dispuesto a recibir a toda persona. Él quiere liberarnos de todas las cargas que lastiman nuestras vidas, que roban la paz a nuestras almas. El Señor dijo en su palabra: venid a mí
todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y eso no es nada más para los inconversos, es también para nosotros que estamos afligidos del alma. Y que no nos permite, esa aflicción no nos permite crecer espiritualmente. Entonces, la misma temática que el Señor le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Pero hay una acción que Nicodemo hizo y que debe ser natural en nosotros. Es ir hacia donde está nuestro Señor. No importa si quieres ir en la noche para que nadie te vea, ¿verdad? Para que nadie te critique. El Señor nos dio grandes privilegios. Dice el Señor: cierra tu puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto y Él te recompensará en público. Así que no necesitas gritarlo a los cuatro vientos, solo tienes que acercarte a Él. Afortunadamente, en la muerte del Señor Jesucristo, ese velo se rompió y ahora todos nosotros, de manera personal, no importa cómo tú estés, con la carga que tenga, con tus pecados que tenga, no importa, el Señor te escucha. Y te escuchas si realmente te acercas en esa necesidad. Hebreos dice: acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, ¿verdad? Acércate, no tengas miedo, no tenemos por qué huir del Señor. En realidad el Señor nos quiere quitar a nosotros, hermanos, la carga de la condena eterna. Y para ello entonces, hermanos, tenemos que acercarnos. Ahora es una realidad, hermanos, también, que el pecador huye sin que nadie lo persiga. Pero el Señor nos habla, ¿sí? Y nos dice: yo estoy con ustedes desde el principio hasta el final. El Señor le dijo a sus discípulos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, toca. Si te toca el Señor Jesucristo, solo tienes que abrir, hermanos. Así que, hermanos, el Evangelio de Juan relata también cómo Juan el Bautista vino a este mundo también con el propósito de anunciar la luz. ¿Quién es la luz? Dice la Biblia: Jesucristo es la luz. Juan no era la luz, él vino a dar testimonio de que Jesús es la luz. Pero vean, hermanos, ¿cómo actuamos nosotros? Versos 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que, hermanos, si tú te encuentras ahorita estancado en tu vida espiritual, en tu relación con Dios, en tu relación con la iglesia y con las personas, quiere decir que tú no has conocido a Dios. Así que la manifestación de que tú vives en la luz es que Dios ha hecho una transformación en tu vida. Vean lo que hacía Nicodemo, ¿sí? Y el Señor le dijo: no estás lejos, ¿verdad? Solo una cosa podemos decir, ya parafraseando, te falta. Practicas la ley, practicas la palabra de Dios, es más, te la conoces 100%. Pero el Señor le dice a Nicodemo: Nicodemo, yo quiero que tú practiques eso que conoces, eso que
obligan a la gente a que se haga. Yo quiero que tú la vivas, ¿sí? Quiero que des ese cambio, ¿sí? Tienes que abandonar todo lo que tú te has formado a lo largo de tu vida y tienes que formarte ahora bajo esto que yo te estoy diciendo ahora. Y hermanos, el Antiguo Testamento enseñó la ley, ¿verdad? Pero ¿qué enseñó nuestro Señor Jesucristo? Vivir bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios. Y Nicodemo tuvo que abandonar todo lo que él había aprendido. ¿Se acuerdan? Otro ejemplo muy claro, el apóstol Pablo. Y él dice que fue celoso de la ley, ¿verdad? Él fue hebreo también, pero fue romano, perseguidor de la iglesia. Bueno, describe un hombre que dice la Escritura que fue educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un principal, una persona muy doctor exacto en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Así que Pablo era una persona muy preparada, celoso también, pero simple y sencillamente era eso, era algo material, ¿sí? ¿Hasta cuándo cambió eso en la vida de Pablo? Dice Pablo, hasta que todo eso lo estimé como pérdida. Así que para nacer de nuevo necesitamos estimar como pérdida todo lo que nosotros hemos estructurado hasta este momento y que en realidad no me ha ayudado a crecer espiritualmente. El mundo sigue despreciando al Señor. Nosotros como iglesia también seguimos despreciando a nuestro Dios porque no crecemos, estamos estancados. Y lo dice el verso 11, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Se dan cuenta? Dios siempre ha tenido preferencia sobre su pueblo. Desde Adán hasta Jesús, Dios tuvo preferencia sobre su pueblo. En tiempos de Jesús, el Señor tuvo preferencia sobre su pueblo. Pero su pueblo, ¿qué le hizo? El que debiera haber salido, ¿verdad? Como el domingo de Ramos, y debieron continuar así, esa gente fue la que le crucificó. El Señor dijo, yo estoy con ustedes a través del Espíritu Santo, pero el Señor sigue siendo despreciado por nosotros. No normamos todavía esos cambios que nos identifiquen verdaderamente como un siervo, como una sierva del Señor. Y entonces veamos, hermanos, cuáles son esas características. En primer lugar, verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo creo que todos aquí somos creyentes en Jesucristo, ¿sí? Todos fuimos salvos por el Señor. Estamos estancados a lo mejor posiblemente, no estamos perdidos, pero el Señor desea de nosotros una transformación, ¿sí? Un cambio en nuestra vida. El Señor no le dijo a Nicodemo, estás perdido. El Señor le dijo, solo tienes que cambiar, ¿sí? Como dijeran algunos, tienes que reinventarte en la palabra de Dios. Pues no te debes reinventar, ¿verdad? Es aquí dice, es nacer de nuevo, ¿sí? Pero algo importante que nosotros encontramos aquí es estas palabras, más a todos los que le recibieron. Es una palabra que nos lleva a entender y a comprender que nosotros
nosotros hemos recibido a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Tenemos una obligación nosotros, más a todos. Nosotros fuimos llamados por el Señor. Y luego dice, a los que creen en su nombre. Afirma lo siguiente: somos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué se tiene que basar nuestro crecimiento espiritual en el nuevo nacimiento? En primer lugar, hermanos, nosotros somos, ¿cómo dice la Biblia? Somos hijos de Dios. Ahora, mi pregunta, cuando leía yo y estudiaba, mi pregunta es, ¿y cómo se debe comportar? ¿Cómo debe vivir? ¿Cómo debe actuar un hijo de Dios? ¿Cómo? Y Dios mío, dije yo, es un gran problema para nosotros, los seres humanos, cómo debemos vivir esa vida de hijo de Dios. Si tú le recibiste, ¿sí? Perdón, si tú le recibiste, si tú creíste, fuiste declarado por Dios como hijo de Dios. ¿Sí? Ahora somos, literalmente dice la Biblia, somos hijos de Dios. Y analizaba, hermanos, ¿seré digno de ser hijo de Dios? ¿O somos dignos de ser hijos de Dios? Y la única solución a la cual puedo llegar, hermanos, para poder saber cómo un hijo de Dios puede vivir para agradar a su Padre, es analizar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el crecimiento espiritual. Como somos humanos y literalmente pecamos a cada rato, Jesús intervino en nuestras vidas. Y para poder ser hijos legítimos ahora del Padre, Jesucristo, hermanos, tuvo que sufrir nuestra condena. Todos nosotros tenemos que acudir a Jesucristo. Él vino a este mundo, anunció su evangelio, anunció los proyectos, los planes de Dios, lo que Dios tiene preparado para nosotros cuando Él venga en su segunda venida. Todo lo dio a conocer a su pueblo. Y para liberarnos de esta carga del pecado, el Señor Jesucristo se ofreció en expiación, en sacrificio por nuestras vidas, a tal grado que en su muerte yo soy libre de pecados. En su sangre fueron lavados mis pecados. En su resurrección, en su muerte yo tengo vida. En su resurrección yo tengo una esperanza viva de llegar a ser aquel Hijo perfecto como lo es nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, tenemos que aceptar que Jesucristo, que Dios es nuestro Padre. Y entonces, como hijos de Dios, ¿qué es lo que no debemos hacer? Dice el Señor en el verso 13, ya casi concluyo: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que, hermanos, nosotros no debemos actuar ni vivir como
hijos naturales del pecado, de la carne. ¿Sí? No debemos vivir bajo esa manera. ¿Por qué? Porque si vivimos de esta manera, hermanos, nunca vamos a erradicar de nuestras vidas las prácticas pecaminosas. El apóstol Pablo nos aconseja a nosotros: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el Señor: no fuimos engendrados por voluntad humana, por voluntad de sangre, de carne. Fuimos engendrados por voluntad de Dios. Así que no estamos aquí nosotros por casualidad, estamos aquí porque a Dios le plació, hermanos, escogernos para vida eterna, porque a Jesucristo le plació morir por nosotros, por nuestros pecados. Estamos aquí porque literalmente, hermanos, esa es la voluntad de Dios. Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros entienda esto. ¿Sí? Tienes necesidades físicas, espirituales, lo que tengas. Tienes una gran carga en tu vida. Simple y sencillamente tienes que acudir a Jesucristo. Habla con Dios. Dile a Dios cómo te sientes. Expresa todo tu sentir a Él. Habla con sinceridad. No le mientas al Señor. Dile quién eres. Acércate a Él. Y hermanos, Él hará de ti una nueva criatura. Pero si no hablas con Dios, hermanos, ¿cuándo Dios va a hacer eso en tu vida? Aquí está su palabra. Aquí están las instrucciones de Dios. Vive estas instrucciones. ¿Sí? Y hermanos, Dios siempre nos va a llevar por lo contrario a nuestros deseos carnales. Dios siempre nos va a llevar por lo contrario. No nos va a gustar, pero cuando lo practiquemos, hermanos, literalmente las cosas van a cambiar en nuestras vidas. ¿Quieres que el Señor derrame bendiciones? Acércate a Él, lee, ora, sé feliz en los brazos del Señor. Ríete, gózate en el Señor. Dice el verso 14: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quien ha morado entre nosotros desde el principio y hasta el final, y después de, siempre ha sido Dios. Y todo lo que Dios ha revelado en su palabra es verdad. Solo que a nosotros nos gusta cuestionar aquello porque va en contra de lo que nosotros comúnmente queremos. Dice el Señor: pruébame. En Jeremías, ¿verdad? ¿Dónde es que lo dice? Perdón. Pruébame, dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y no es que el Señor nos invita a retarlo, no, es que realmente cuando tú vivas en los brazos del Señor, hermano, realmente vas a hallar descanso a todas esas aflicciones que hoy
llenan, cubren, embargan tu corazón. Y Dios quiere quitarte toda esa carga de tu vida. Para poder crecer espiritualmente, hermanos, tienes que abandonar todo lo que tú eres. Tienes que hacer como Pablo, estimarlo como pérdida, todo lo que tú eres hasta el día de hoy. Tienes que nacer del agua y del Espíritu, tienes que nacer de nuevo, ¿sí? ¿Cómo? A través de la palabra, la oración, la comunión con Dios. Dejar todo aquel pasado es empezar de nuevo, ¿sí? Y tú vas a crecer y vas a ser un hombre, una mujer, un joven, un adolescente fuerte en el Señor. Nadie te va a separar del amor de Cristo, porque estarás haciendo o estarás volviendo a tirar cimientos, que el cimiento es nuestro Señor Jesucristo, y reedificarás sobre el fundamento que es Cristo. Esa construcción ya no sirve, a lo mejor ese barro o esa pieza que ya estaba diseñada, a lo mejor no le agrada al Señor. Deja que el Dios moldee tu vida, pero tienes que nacer de nuevo. Si partimos de ese nuevo nacimiento, entonces, hermanos, vamos a crecer y a crecer y a crecer fuertes en el Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Esperemos, amados hermanos, que este mensaje que acabamos de escuchar sea de gran bendición en la vida de cada uno de nosotros.